decía, perdón, no es más cómodo, sino que el HTML5 aportó toda una serie de etiquetas o tags a fin de que el browser tenga más claro cada una de las áreas del contenido de información que puede llegar a ubicar en eso, o qué información tiene cada una de las áreas. Entonces aparecen los browser los tags como header o como nav, que los fuimos incorporando. Bueno, no están todos, pensé que estaban todos ya. Una de las etiquetas propias del HTML5 es esta que está aquí, que estoy marcando ahora. Lo voy a poner un poco, voy a cambiar el tema para que pueda visualizar un poco más grande la fuente. Sí, ahí se ve un poco más grande la fuente, ¿no? Bien. Te decía entonces que nav es una etiqueta que agrega HTML5 a fin de que el browser sepa que lo que va a encontrar dentro de nav barra nav será lo que es la barra de navegación. También incorpora la etiqueta header o encabezado, de modo que todo lo que se encuentre aquí siempre lo va a interpretar como el encabezado. En este caso estoy usando una etiqueta H1, pero por una cuestión nada más de que hemos visto poco todavía del CSS y lo empezaremos a visualizar a partir de hoy. Entonces esto sería encabezado de la página de pronto. Por debajo de la etiqueta nav lo que podemos llegar a encontrar de pronto es la etiqueta de sección o section o main también. Vamos a ponerlo más o menos en el orden. Main. La etiqueta main sería aquello que va a cubrir todo lo que queda fuera del header y del nav. Entonces main estaría allí y el cierre de main, lo vamos a poner un poco. No es una cuestión de capricho nada más. Luego, más adelante, seguramente, no sé, quizás en la clase presencial empecemos a hablar un poquito de las buenas prácticas a la hora de programar. Y una de las cuestiones que hacen a esta buena práctica es, sin dudas, el de trabajar con estos márgenes o sangrías, como para que rápidamente yo pueda detectar que todas las etiquetas que he abiertos están debidamente cerradas. Ese es el propósito de trabajar con esta sangría, digamos. Otras cuestiones es, hasta aquí nosotros no hemos trabajado con variables, pero muchas veces uno tiende... ¿recuerdan lo que es una variable? Primero. Es una dirección de memoria. Correcto, es una dirección de memoria. Correcto, es una dirección de memoria. Bueno, cuando uno trabaja con... ¿Cómo? Que nunca es igual, el valor siempre cambia. Sí. Y siempre va a ser conveniente que seriemos o que inicialicemos en un determinado valor esa variable. ¿Eso recuerdan el por qué? Porque siempre tiene un valor guardado, digamos. Claro. Recuerden que estamos reservando un espacio de memoria para luego asignarle un valor, pero ese espacio de memoria puede tener lo que se llama basura, y entonces quizás altere, no es que quizás que altera el valor que yo guarde luego en ese espacio, y entonces por esa razón es que siempre es conveniente, una vez declarada la variable, inicializarla. Ahora, lo que decía respecto de una buena práctica es siempre ponerle un nombre significativo a la variable.
no quedarme con, no sé, dato 1, dato 2, porque dato 1, dato 2 no dice respecto de cuál es el cometido de la variable. ¿Sí? Yo pudiera tener una variable que lo que haga es tomar el DNI para realizar una búsqueda. Bueno, podría definirlo tranquilamente como DNI para la búsqueda o valerme de otras que iremos a mencionar más adelante. Lo puedo a la variable, como en este caso, fíjense que dije DNI para la búsqueda, estoy por trabajar con el nombre va a tener 3 palabras. Podemos usar lo que se conoce como camel case, que es porque parece, en definitiva va a quedar parecido a las jorobas de un ahí entra la confusión, camello dice, porque camel. Ahora creo que el camello es el que tiene una sola joroba, o el dromedario el que tiene una sola joroba, pero me estoy metiendo en un lío donde no sé cómo voy a salir después. La cuestión que uno de los dos tiene una sola joroba y el otro tiene 2. La idea es la siguiente, simplemente que cada una de las palabras, la primera letra de cada una de las palabras esté en mayúscula. Pero ese camel case puede ser diferente porque yo puedo iniciar la primera palabra, digo DNI, ponerlo todo en minúscula, la P de para ponerlo en mayúscula y la B de búsqueda también ponerlo en mayúscula. La otra alternativa es que directamente la D de DNI esté en mayúscula y la primera letra de las otras también esté en mayúscula. Entonces el propio camel case tiene una variante. En definitiva, la idea es que cuando ustedes le pongan un nombre a la variable, otra de las cuestiones que hacen en la buena práctica es que ese nombre de variable sea claro, que se entienda cuál es el cometido de la misma. Les va a servir para correcciones de errores más adelante o tiempo después que ya el proyecto está en funcionamiento, además de valernos también en este caso en lo que es diseño web o HTML, que es lo que estamos viendo por ahora, valerme de las opciones para comentar cada parte de mi código, ¿sí? Cuestión de que no solo me resulte claro a mí para correcciones futuras, sino también si es que acaso esto vaya a realizar la corrección otra persona que no sea yo o el grupo que lo diseñó. Bien, entonces decía, hasta aquí hemos... Sí, ¿ibas a decir algo? Disculpa. Ajá. Bueno, decía también que las etiquetas propias del HTML5, algunas de las que estamos agregando ahora, al nav que ya habíamos usado, le agregamos header, le agregamos main, como el main vendría a ser como todo aquello que está dentro del cuerpo, pero que se encuentra por fuera del encabezado y de la barra de navegación. A su vez, dentro del main podemos encontrar etiquetas como sección, ¿sí? Como section. Vamos a suponer que section lo tenga solamente este link lo voy a dejar fuera de lo que es el section, y ese link que tenemos acá por medio del ahref, ese link lo voy a poner dentro de dentro de otro área que ya vamos a ver cuál es. La mayoría de las páginas tienen un diseño medio estándar, digamos, que es en la parte superior el encabezado, por debajo del encabezado lo que vamos a encontrar es bueno, en el propio encabezado podría estar también un logo de la organización, de la empresa, pero por debajo del encabezado decía vamos a encontrar siempre la barra de navegación, y por debajo de la barra de navegación de pronto o el sector principal dividido en dos áreas.
un área mucho más amplia y una barra lateral hacia izquierda o sea derecha, que es por supuesto un espacio mucho más pequeño. Esa barra lateral, el propio HTML nos aporta un tag, ya lo voy a poner por las dudas si es que no lo saben, ya lo voy a poner cuál es, pero básicamente lo que estoy diciendo es que el contenido más amplio de mi texto lo voy a encerrar dentro de la etiqueta section, pero que la barra lateral lo voy a estar generando con la etiqueta aside. Ya lo voy a poner, me estoy perdiendo aquí como venía, todo esto va dentro de section, habíamos dicho, esto también. Esto es acá. Entiendo que esto acá. Bueno. Así como decía que voy a encontrar que la mayoría de los diseños, si ustedes hoy, después que terminemos esto, se ponen a analizar cualquier página, van a encontrar que más o menos cumplen todos con lo mismo, que es un encabezado, una barra de navegación, que a veces pueden estar juntos, y por debajo de ello encontramos, digamos, imaginen como dos columnas, pero que una es mucho más amplia que la otra, y esa columna más amplia es lo que lo vamos a lograr con section, y la más angosta de las columnas es la etiqueta aside. Dentro de section, como ya que tengo también ahí tablas y listas ordenadas y dentro de ellas desordenadas, lo que digo es que dentro de section a su vez lo podemos volver a dividir en espacios más pequeños, y esos espacios más pequeños conformar un artículo. Entonces también HTML nos aporta el tag article como para dividir cada uno de los artículos que voy a estar visualizando dentro de lo que sería la sección. ¿Está decidido? No hacemos caso. Bueno, esto debería correrse, pero no me está dejando, no voy a perder mucho tiempo en eso. Bueno, dentro de la sección, que sería de pronto, decía, donde voy a contener, o el área que va a contener la mayor parte de mi documento, puedo a la vez dividirlo en distintas secciones. Para eso voy a tomar toda esta estructura, desde el H2 hasta el barra P, voy a tomar como uno de los artículos, y entonces podemos usar la etiqueta article, decía, como para ir separando cada uno de estos espacios. Esto, repito de nuevo, no es una cuestión caprichosa, sino que es para que el browser entienda claramente de qué habla cada una de las áreas que conforman una página. Inicialmente, antes de que aparecieran todos estos tags, la manera de poder realizar una división, que también se la utiliza Steve, pero en el caso de si utilizan div, lo que van a encontrar es que a la vez están trabajando con ID o con class, como para hacer digamos, el div no aporta ningún tipo de información, pero valiéndome de un ID o class, yo puedo luego especificar desde un archivo de estilos, especificarlo más claramente a qué área o a qué parte deberá aplicarse el estilo que estoy diseñando, digamos.
Hasta acá nosotros hemos visto que para poder hacer uso de estilos lo hago desde la propia desde el propio tags, desde el propio body en este caso, o H2 o P. Pero decía también que esta no es la manera más práctica de incluir, y de hecho luego cuando a ver, es un error que se puede, sin duda lo que estoy por decir es un error, pero es habitual. Se ponen prioridades. Fíjense, por ejemplo, acá tengo una alineación justificada para este párrafo. Otra de las formas de incluir estilos en una hoja es no sobre el tag directamente, sino dentro del head. Dentro del head yo puedo valerme o puedo incluir también estilos, y en ese caso voy a estar usando la palabra style, y entre style barra style voy a aplicar el formato que pretenda. Supongamos yo tengo, decía, para el texto, para la etiqueta P, el texto está justificado, pero vamos a suponer que quiero que quede a izquierda, ¿sí? Que quede left. Este va a quedar justificado, y luego aquí dentro del head, y utilizando la etiqueta style, lo que digo es que el atributo P, lo que estoy por poner ahora es una regla de CSS. ¿Cómo se conforma la regla de CSS? El tags, por ahora nos quedamos con eso, con el tags. Ahora un poquito más adelante veremos esto que yo había hecho mención de, por ejemplo, aquí en el nav yo puedo valerme de un ID barra de navegación, ¿sí? Barra navegación. Esto es como para tratar de que hacer un estilo más específico para ese sector, nada más que para ese sector. Luego veremos cómo llamo a este ID, o cómo voy a darle un estilo específico a este tags personalizado. Volvamos a como estábamos antes. Decía, la regla siempre se va a construir con el tags, y entre llaves voy a ir encerrando cada uno de los atributos. En este caso otra vez volveré al mismo atributo que tengo acá en la etiqueta P, que es el text align. El mismo lo voy a usar, text align, pero en este caso voy a contradecir todo. Fíjense que el primer P dice que este párrafo debe estar alineado de izquierda. El segundo párrafo debe estar justificado, y yo le voy a decir que quede justificado a derecha. ¿Sí? Le di tres alineaciones diferentes, como para marearlo, digamos. Voy a guardar el documento y voy a presentarlo para ver cuál es el resultado de esto. Veamos. Bueno. Bien, tengo que compartir la pantalla porque si no ustedes no lo verían. Entonces dejamos de compartir y cambiamos de pestaña, aquí,
Bien. ¿Alguien me puede decir cuál es la alineación que tienen estos dos párrafos? ¿Cómo? No quedó muy claro. Bueno, estamos peleados con la tecnología hoy. En realidad no se aprecia bien, ¿no? Pero la alineación es derecha. ¿Por qué? A propósito puse repetí la alineación 3 veces con 3 valores completamente distintos, pero si luego se establecen prioridades, que de hecho el estilo o la referencia al tag tiene diferentes prioridades, donde cuando yo aplico un estilo directamente al tag es en cuanto a jerarquía es lo más bajo, pero si aplico un estilo dentro del head tiene un segundo ¿sí? Escribí, Gabriel. Supongo que estás teniendo problema de conexión. Gabriel, ¿qué decías? Escribilo. Pero no, nada. O sea, escucho que hablas, pero ¿sabes qué? Me haces acordar, yo soy fanático, por eso te lo digo, a la serie, ¿cómo es? Star Wars, a Arturito. Por eso te digo, escribilo. No se entiende, escribilo. ¿Cómo? Ahora sí. Volvimos al problema. Volvimos al problema. Entra al chat y escribilo. No, game over hoy. Estamos todos en el horno hoy. No escucho. A ver, sé que se entiende que alguien está hablando, pero quiero creer que la grabación va a quedar claro, ¿sí? Y que no va a tener este mismo problema que estamos experimentando todos. Yo no sé si cuando hablo ustedes me escuchan de manera correcta o también me están escuchando entrecortado como yo los estoy escuchando a ustedes. Que hace rato está queriendo... Ajá. Bien, ahora entiendo, Gabriel, que Ariel ya está ahora en la clase. Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, me alegro que se me escuche claro. Yo lamentablemente cuando estás hablando, tanto Alan o vos, Gabriel, estaba todo entrecortado. Igual cuando habló, bueno, lo que faltaba, una llamada de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, decía, cuando intentaron hablar los escuchaba entrecortado. Bueno, me alegro que cuando yo hable se escuche, porque si no estaríamos complicados todos. Bueno, decía, volviendo a nuestro código, cuando yo utilizo el estilo dentro del head, como es en este caso, lo que le estoy diciendo es que es el que va a tener mayor prioridad por sobre los otros estilos. Cuando agrego un estilo directamente en el tag es como la categoría más baja, digamos. Esta una categoría intermedia
y la de mayor categoría, o sea, si de pronto pusiese cualquier otra alineación centrada de pronto en un archivo externo y lo estuviera referenciando dentro del head, que es otra de las cuestiones que yo puedo tener aquí, ¿sí? Yo puedo estar por medio de un link y href puedo referenciar a un archivo de estilos. Fíjense que yo tengo aquí un archivo que se llama estilos CSS. Por medio de href yo lo puedo referenciar y entonces voy a decir que estilo CSS es el que me va a dar todos los estilos de para mi archivo, como también ¿sí? Como también decía, esto lo vamos a dejar abierto por ahora, como también digamos, de esta manera voy a estar incluyendo los diferentes estilos que quiero para cada parte de mi documento. Y en lo que refiere puntualmente a la hoja de estilos, ¿sí? A la hoja de estilos, o sea CSS, aplicaría, como decía hoy, la regla que es primero el tags, supongamos P, y entre llaves cada una de las propiedades que quiero usar. Otra vez volvamos al text align, y como decía hoy, ponerle por ejemplo el valor center. Esto haría que por más que en el tags yo haya puesto un estilo, luego en el head haya puesto otro estilo, el que va a tener o el que va a dictar el estilo que va a tener el texto en sí o todas las etiquetas P en realidad va a ser el dictado por este archivo externo. Por supuesto que la idea es que yo no cometa tantos errores como los que estoy cometiendo, pues estoy poniéndole o estoy pisando los diferentes estilos, ¿sí? Después veremos de qué manera podría lograr que uno de ellos, por ejemplo, cuando lo estoy poniendo dentro de la propia etiqueta, altere el orden para que se aplique sí o sí este estilo, pero bueno, no es lo más apropiado. Bueno, entonces por ahora lo voy a comentar esta parte para no perderlo, después lo voy a usar. Bueno, entonces, volviendo a lo que decía, toda vez que aplique yo un estilo, ninguna de las dos maneras en que estoy logrando hasta ahora, lo estoy haciendo ahora, sería lo más apropiado, pero de pronto esta segunda alternativa de ponerlo entre style barra style dentro del head me permite no tener que escribir tanto. ¿Por qué? Como decía antes, si yo pretendo que este párrafo esté justificado, pero también el siguiente párrafo esté justificado, entonces el estilo lo tengo que marcar en cada uno de las etiquetas P que pretendo se aplique esto, lo que hace que duplique en exceso mi ¿por qué no me lo tomó? Decía que duplique en exceso lo que tengo que escribir dentro de cada uno de los tags. Entonces es más conveniente que utilice la alternativa que estoy usando ahora si es que no quiero trabajar con un archivo externo, por ejemplo, y no tener que repetir el mismo estilo en cada uno de los párrafos. Si yo ahora, como lo estoy haciendo, digo P, alineación justificada, entonces lo que estoy diciendo es en toda etiqueta P que se encuentre dentro de mi documento se aplique esta alineación del texto. ¿Sí? Sí. ¿Escucho? ¿Cómo? Uy, estamos complicados hoy. Bueno, pero se ve la pantalla, ¿no? Bien, volvemos entonces.
En todo caso, ok, está bien, Gabriel, no hay problema. Justamente la idea es, a veces, más de una vez, me he olvidado, pero la idea es que cada vez que utilicemos este recurso, sea Meet o sea Zoom, grabarlo para que después esto quede y lo puedan, aquellos que no quedó muy claro, tratar de superarlo viendo el video, digamos. ¿Sí, Pablo? No, es imposible, Pablo, es imposible, no los escucho. O sea, sé que estás hablando, pero evidentemente es mi conexión el problema, porque si no, ¿por qué todos ustedes, y por qué no entendería lo que dicen cada uno de ustedes? Pero en verdad no entiendo. Se entrecorta y no entiendo lo que me dicen. Por eso decía, escríbanlo. Sí, es probable, Gabriel, es probable. Espero nada más se entienda lo que digo, y con eso estamos por ahora. Esperemos que no termine de palmar la conexión, pero si se entiende lo que digo, vamos bien. Pablo, en todo caso, escribilo en el chat, como para ver de qué estás, qué es lo que estás queriendo, qué es lo que querías preguntarme o decirme. Básicamente pone... Claro, sí, efectivamente, Pablo, tenés toda la razón. La idea es esa. Si yo puedo poner dentro de la etiqueta head en el style barra style, y de esa manera efectivamente estoy evitando o estoy superando esto de tener que repetir el mismo código en diferentes partes de mi texto. Sí, efectivamente esa es la idea, aunque como dije desde el principio, lo más apropiado va a ser esto de incluirlo como un archivo externo. Esa va a ser la alternativa más válida, ¿sí? Es lo que se considera como más apropiado, lo que me había faltado como para terminar esto y después usarlos. Es decir, que esto es vamos a poner el comentario primeramente, que esto es una hoja de estilo, que lo que estoy incluyendo aquí es una hoja de estilo. Entonces con href direcciono a la hoja de estilo, y la propiedad rel lo que me permite es decir que esto es del tipo style sheet, o que es una hoja de cascada, estilo cascada, digamos. Pero bueno, por ahora no estamos trabajando con esto, y por eso vuelvo a ponerlo como comentario. Bueno, ahora en este momento lo único que conseguí es la alineación de mi texto, pero siendo una etiqueta P, yo podría, por ejemplo, decir que el font family, que es el tipo de fuente, sea, no bajé ninguna, no quiero incluir ninguna, que sea esta, por ejemplo, el sans serif. Esto hace que toda mi texto dentro de la etiqueta P se ajuste a este tipo de fuente. El problema en este caso es si el browser, en este caso digamos no habría ningún problema, porque al mostrármelo como alternativa, evidentemente es un tipo de fuente que está presente en cualquier parte del mundo. Entonces en cualquier browser que se visualice mi página no habría ningún problema en reproducírmelo, en mostrármelo el tipo de fuente que yo elegí.
Lo que se suele en el caso de cuando se agregan fuentes, hay muchísimas páginas en internet que ustedes pueden encontrar como para utilizar distintos tipos de fuentes. Obviamente que todo, y retomando un poquito lo que hablábamos anteriormente en la práctica, va a depender de para qué estoy diseñando. Si por ejemplo este fuese un diseño para un jardín de infantes, supongamos, y quizás el estilo de fuente de los que tenga por defecto no sea lo más apropiado como para mi encabezado. Quizás en el encabezado yo quisiera que aparezca un estilo, no sé, más jocoso, más divertido, una cosa así, y para eso hay muchas páginas en las que puedo valerme de un estilo más apropiado, pero que no es un estilo que pueda yo encontrar o que se puede encontrar en cualquier lugar. Y entonces, para evitar que si en ese lugar se está visualizando mi página y me lo muestre con algún símbolo raro, o que me lo muestre alterándome el estilo, lo que puedo llegar a hacer, no lo estamos haciendo ahora evidentemente, es incluir ese estilo. Lo veremos más adelante cómo incluir un estilo para utilizarlo. Bueno, pero en este caso lo que estoy diciendo es que quiero que toda etiqueta párrafo tenga este estilo de fuente. Ahora, otra cuestión. Habíamos dicho que lo que yo tengo que pensar para cada una de los tags o etiquetas es como si se encontraran, o es como mi diseño es como de cajas apiladas, una caja sobre la otra. Cada uno de los tags es una caja. El head es una caja, el title es una caja, P es otra caja, el cuerpo es otra caja, el header, H1, es decir, cada una de las etiquetas es una caja. Y entonces yo puedo trabajar de manera individual con cada una de esas cajas, o de una manera más personalizada, como es en el caso de cuando hago uso de el ID. Esto, cuando utilizamos ID a la hora de llamarlo para poder establecer un formato o un estilo, ¿sí? Lo que va a cambiar es la manera en que lo voy a estar invocando. Yo voy a llamar, por supuesto, a barra de navegación, pero como es un ID, usaré el hash ¿cómo se llama esto? Numeral. Barra de navegación, ¿sí? Barra navegación. Y de esta manera estableceré un formato personalizado para esa sección dentro de nav, porque a la vez nav había puesto yo o intento poner un formato personalizado. Ahora, supongamos, yo dije arriba que quiero que todas las etiquetas P tengan una alineación justificada y que trabajen con este tipo de fuente. Pero supongamos que esta segunda etiqueta P, quiero que a la vez tenga un estilo, se le agregue algo más a este estilo. Entonces, ese algo más yo lo puedo hacer por medio de, otra vez, aplicar un estilo de tipo personalizado. Ahora voy a usar class y digo P diferente, por ejemplo. Estas son dos maneras de poder aplicar estilos de tipos personalizados en diferentes partes de mi documento. Básicamente o actúan más o menos de la misma manera cuando digo class y cuando digo ID. La única diferencia es que cuando utilizo o si voy a usar ID, se supone que ese estilo se va a aplicar una única vez dentro del documento, y por eso es que el ID lo puse nada más que para la barra de navegación, mientras que el class yo lo puedo utilizar en distintas partes de
de mi documento. Por ejemplo, si más abajo, es decir, supongamos que en lugar de dos párrafos tuviera 5 párrafos y que 2 de esos párrafos yo pretendo tengan a las mismas propiedades que ya tiene P, agregarles estas, entonces lo que voy a estar haciendo es que esos 2 párrafos tengan una llamada diferente. La diferencia entre cuando lo hago con un ID o cuando lo hago con class es que en el caso del class lo voy a estar llamando con un punto delante del nombre que le puse a esa clase. Y después exactamente lo mismo. Entre llaves la propiedad que quiero aplicar. ¿Sí? Pero eso, repito, son para establecer de pronto estilos diferentes o personalizados para cada una de las áreas. Después iremos viendo otras alternativas. Por ahora, esto no. Vamos a seguir a cómo estamos hasta aquí. Decía que cada una de las etiquetas conforma una caja. Sin embargo, hasta aquí no he visto cómo es que funciona. Entonces, lo que voy a hacer ahora es al header, ¿sí? Al H1, que lo tengo una sola vez, que es el encabezado de la página, le voy a dar un espacio mayor para que se separe de la caja header. Y para lograr eso, por supuesto que voy a referenciar al tag H1. Para lograr una separación para lograr una separación de un texto o de un elemento de una caja con otra caja, tengo una propiedad. Es decir, si yo quiero separar H1 de header, un momento, dejo de compartir y vamos otra vez al resultado para sobre el resultado explicarles qué es lo que pretendo hacer. Dejo de compartirlo. Volvemos a nuestra presentación. Esto. El encabezado de la página dice H1. El H1 como tal ya me otorga o me da una separación. El propio H1 logra una separación mucho mayor que este H2, por ejemplo, o que este otro H2. Pero yo quiero una mayor separación aún. Para lograr esa mayor separación de esta etiqueta H1 respecto de la caja header, ¿sí? Para separar una caja de la otra, tenemos la propiedad margin. Y para separar ese texto respecto de la caja propia, a ver, veamos si lo podemos hacer un poco más claro así. Esto no me deja moverlo. A ver si me deja trasladarlo. Me resulta poco práctico de esta manera, pero no me deja moverlo. Bueno, trataremos de verlo acá. Veamos. Donde tengo header H1. Marco de nuevo el H1. Fíjense que la parte resaltada en celeste está casi bien pegado al texto, ¿sí? Celeste o turquesa o gris, si lo ven. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y después, por sobre ese gris o celeste o turquesa o como lo vieran, tengo un naranja un poco más claro y por debajo también un naranja un poco más claro. Bueno, lo que voy a tratar o lo que voy a hacer usando margin y usando padding es lograr una mayor separación de la caja H1 con respecto al header, y para eso utilizaré la propiedad margen o margin, y también voy a utilizar la propiedad padding, que lo que va a lograr es que separe el contenido de la caja H1 en este caso
de los bordes de la caja H1. Bueno, volvemos. Entonces, repito, lo que estoy por hacer es que este texto se separe un poco de la propia caja que lo está conteniendo, que es H1. Correcto. Volvamos entonces a presentar esto. Bien, decía respecto de H1, lo que voy a usar es la propiedad margin como para separarlo de la caja H1 con respecto al header. Hay muchas maneras de establecer un valor de separación o un valor o mejor dicho, hay muchas unidades de medidas que podemos usar. En este caso estoy por usar una unidad fija, que es los píxeles o puntos de pantalla. Yo le estoy por dar... ¿Cómo? Bueno, decía, hay muchas unidades de medidas. En este caso voy por usar una unidad fija, que son los píxeles. Entonces, la separación de H1 respecto de la otra caja será de 30 píxeles, mientras que la separación del texto respecto de la propia caja H1, y para eso utilizaré la propiedad padding, será de 20 píxeles. Pero estas no son las medidas más utilizadas. En realidad se va a utilizar EM o REM, ya veremos después. Respecto de margin y de padding, yo puedo establecer por separado qué margen quiero darle. Es decir, lo que estoy diciendo es que tengo un margin button, un margin left, un margin right y un margin top. Es decir, por ahí yo quiero separar de la caja que está arriba nada más, entonces uso margin top. Pero o si solo quiero separarme de la caja que está debajo, entonces lo que voy a usar es el margin button nada más. Bueno, con el padding sucede exactamente lo mismo. En realidad con muchas propiedades de CSS sucede exactamente lo mismo. El margin también, del padding también, tengo un padding button, un padding left, right y top. Es exactamente lo mismo. Ahora, hasta acá entonces lo único que estoy haciendo es que la caja H1 se separe de la caja header en 30 píxeles, mientras que el espacio que va... Es decir, lo que pretendo es que los bordes no estén tan pegados al texto, y para eso le di 20 píxeles, pero también le voy a poner bordes a esta caja H1. Entonces para eso utilizo la propiedad border. Digo que va a ser de un píxel, que es del tipo sólido. Acá también tengo diferentes estilos de bordes. Puedo hacer líneas punteadas, hay otros estilos que para lograr diferentes estilos de borde, pero en este caso voy a usar el estilo sólido como para que se vea esto de por qué considero que es el diseño básicamente es de una caja sobre la otra. Y le voy a dar un color. Si no recuerdo el nombre del color, lo que hago es valerme de el sistema de numeración hexadecimal. Tenemos varias maneras de establecer un color. O yo le puedo poner el nombre, supongamos green, y entonces será una línea sólida de un píxel de color verde. O puedo valerme de RGB para establecer los colores y 3 números como para indicar el color, pero en verdad no recuerdo ahora las escalas. O puedo valerme del RGBA también como para darle colores, o puedo valerme del numeral y simular no inventar, sino simplemente decía valerme del sistema de numeración hexadecimal, que son, por las dudas recuerdo si es que no se están acordando, son los números que van del 0 al 9 más
las primeras 6 letras del alfabeto para conformar un grupo de 16 símbolos y a partir de ellos generar cualquier tipo de color. Entonces, por ejemplo, digo 12 AB, no sé, 56. No, en verdad desconozco qué color es. Bueno, es una suerte de verde, ¿sí? ¿Se alcanza a ver ahí arriba? Es una suerte de un verde, una cosa así. Si no quiero ir a adivinar el color, lo que puedo hacer también en internet, hay muchas páginas, ¿sí? Puedo decir, bueno, colores para una página HTML y me va a llevar a una paleta en la que aparecerán los distintos tonos de colores con su respectivo código hexadecimal o numeración hexadecimal y el código RGBA o RGB, y entonces puedo valerme de eso como para que para que mi diseño tenga el color que yo pretendo. Bien, veamos el resultado de esto. Lo único que hice, repito, es una separación de la caja H1 respecto de la caja header de 30 píxeles, que no es exagerado, así que no va a haber una separación gigantesca. De pronto lo que sí debería mostrarme con mayor claridad es esta separación del contenido del texto, o sea, el contenido de la caja respecto de los bordes de la propia caja, y a la vez un borde, que va a tener un borde de color verde, digamos. Bien. Vamos a cambiar la visualización. Es esto. Bueno, fíjense que lo que les decía hoy el texto estaba pegado prácticamente respecto de sus márgenes. Al utilizar la propiedad padding y al ponerle un único valor a padding, lo que hace es ese mismo valor lo pone a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo. En la propiedad padding yo pude acá ¿se ven los números acá? Me está mostrando exactamente lo mismo que yo escribí en el código. El margen de 30px ahora, ese color naranja que antes era un poquito más chiquito, ahora me lo está mostrando más grande. El padding es lo que aparece en un color verde, y justamente en este caso marcando el border en esa línea de un píxel de tipo sólida y con el color verde, bueno, pero que le puedo cambiar tranquilamente a cualquier otro color. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué otras propiedades de CSS tengo? De esto aclaro también por la duda, de esto también está el apunte, ¿sí? Me tomaré este fin de semana como para tratar de subir lo mayor posible, lo más rápido posible y que puedan hacerse de este material. Pero aclaro, esto está van a encontrar en el aula. Como alguien me había sugerido, sí tengo también un libro que yo puedo, un PDF, que lo voy a subir también y que va a estar disponible ya en la siguiente clase, en el que habla desde el HTML, lo que estuvimos viendo, y del CSS también, y que les puede servir como para darle un vistazo general, digamos. Pero poco a poco iremos avanzando en la clase puntualmente. Bueno, entonces vuelvo a la recomendación hoy sería un color de fondo. Sí también Pablo, en ese caso sí, efectivamente, puedo poner un background color, sí, o background color, y elegir alguno de los colores que me está mostrando, ¿sí? O
supongamos una suerte de violeta azul, una cosa así, para que esa caja aparezca con un color diferente al color que tienen los bordes. Pero de pronto donde mágicamente, digamos, nuestro diseño va cambiando de forma es, por ejemplo, con la propiedad text shadow. ¿Cuál les parece que es el cometido de la propiedad text shadow? Quizás el nombre lo diga, pero por las dudas. Bueno, no importa. Sé que alguien está intentando decirlo, pero hoy la tecnología no está jugando a favor nuestro. Va a trabajar la propiedad text shadow al igual que la próxima propiedad que voy a aplicar. Esta propiedad text shadow va a trabajar con en realidad de pronto text shadow sería no para H1 sino para la etiqueta P, ¿sí? Pero lo voy a dejar en H1 por ahora. Text shadow, al igual que la próxima propiedad decía, va a trabajar con tres posibles valores. Supongamos 8px, 7px, ya lo explico luego cuál es el cometido de cada uno de ellos. Y le voy a asignar también un color. Le vamos a asignar un color también. No, vamos a probar otra cosa. Pues una suerte. No, pero el color de fondo lo vamos a poner directamente en rojo, ¿no? Directamente en rojo. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de lo que acabo de hacer, pero voy a agregar otra propiedad más. ¡Ay! ¿Quién se cayó? Apaguen su micrófono, por favor. Básicamente la propiedad text shadow lo que va a hacer es ponerle un color como una sombra al texto, ¿sí? Como una sombra al texto. Como son valores positivos, este es el hacia abajo y hacia la derecha, y este es el difuminado. Al ser valores positivos, repito, el primer valor me dice que la sombra quiero que me lo muestres y me lo tire hacia abajo. El segundo valor siendo positivo también hacia la derecha. Y el último valor es la opacidad que va a tener esa sombra, ¿sí? Si estos fuesen valores negativos, serían hacia arriba y hacia la izquierda el sombreado, digamos. Y el color rojo es el color que va a hacer sombra al texto. Otra propiedad que también es muy utilizada y es parecido de pronto al text shadow es box shadow, que en este caso lo que voy a hacer es ponerle un color de fondo a la caja H1 en este caso. ¿Para qué puedo utilizar el box shadow? ¿O cuál es el efecto de utilizar box shadow? Básicamente lo que logra es como si determinada área se encontrase más elevada o por sobre a ver cómo decirlo, bueno, sí, queda más claro decirlo más elevado. Entonces, como si tengo mi página a un determinado nivel y lo que esté encerrado dentro de el box shadow es como si estuviese un poco más alto, un poco más alto que el resto del documento, digamos.
Básicamente para eso voy a estar usando, repito, Box Shadow. Bueno, pero voy a quitar esto primeramente como para mostrar cuál es el resultado de lo otro, para no poner todo junto. Guardamos esto, dejo de compartir y presento mi otra ventana. No se puede acceder. Sí, está bien, Iván, por eso decía me voy a tomar este fin de semana como para lograr que puedan accederlos todos, ¿sí? Bueno, compartimos esto. Voy a sacar, si me deja, ya, ahí está. Como decías, Pablo, también puedo lograr hacerlo diferente con un color de fondo. Bueno, efectivamente, en este caso le he puesto un color de fondo diferente a la etiqueta H1, a la caja de la etiqueta H1. Y si se aprecia, ahí está la sombra en color rojo. ¿Se la visualiza? Perfecto. Bueno, y ahí lo que está funcionando, repito, entonces es el Text Shadow. Lo que vamos a usar ahora es el Box Shadow, que de pronto es similar en cuanto a la presentación, pero básicamente lo que va a lograr, repito, es el efecto de cómo encontrarlo más elevado a esa sección particular del documento. Lo mismo que, y ahora sí lo hago referencia porque vamos a usar juntos ambas propiedades, Border Radius, que es una propiedad que incorporó CSS3, porque de pronto si yo pretendo que mi caja, como se ve, las esquinas son rectangulares, pero muchas veces quisiéramos un diseño que estos no sean rectangulares sino redondos de pronto. Y si solo, digamos, al principio con HTML y lo que era el CSS de inicio, lograr eso, digamos, era extremadamente complicado o requería, digamos, de un esfuerzo por parte del diseñador. Ahora volvemos a nuestro código. Ahora tan solo usando Border Radius yo puedo lograr con una sola orden, con una sola propiedad, puedo lograr con muy poco esfuerzo puedo lograr que los bordes de mi caja sean redondas, ¿sí? Decía, puedo usar Border Radius. En el caso de Border Radius, yo puedo establecer valores diferentes para cada uno de los vértices, comenzando en la parte superior de la derecha y de ahí girando en el sentido de hacia la derecha, digamos, hasta llegar al último. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner diferentes valores a cada una de las esquinas. Entonces digo que la primera esquina tendrá un redondeado de 40 píxeles. No puse coma nada, es simplemente un espacio. La segunda esquina tendrá 20 píxeles, todo esto en la parte superior todavía. En la parte inferior la primera tendrá un redondeo de 35 píxeles. Y finalmente abajo de menos, de 20 nada más, de 15 píxeles. En teoría esto, repito, lo que logra es que mi caja no tenga las esquinas de manera rectangular, sino que serán
redondeadas. Si pongo un solo valor, ¿sí? Supongamos solamente puse 40 píxeles, lo mismo que dije antes, lo que logro es que todas y cada una de las esquinas tengan una redondez, digamos, de 40 píxeles. Si pongo dos valores, lo que hace es tomar esquina superior de la derecha esquina superior de la izquierda y esquina inferior de la derecha. Y la esquina superior de la derecha y la esquina inferior de la izquierda, el segundo valor. Esto es si puse dos valores, supongamos 40 píxeles y 25 píxeles. Ahora bien, algo que también que me he olvidado, por ejemplo en el caso de border radius, es una propiedad relativamente nueva. Entonces es probable que los browsers un poco más antiguos no lo reconozcan. La manera de solucionar eso es indicando o incluyendo o forzándolo al propio browser para que lo reconozca. Y supongamos que sea, si alguien lo va a visualizar en Mozilla, lo que escribimos es moz-border radius con los mismos valores como tengo allá arriba, pero esto hace que si alguien lo está visualizando con el Mozilla y de pronto Mozilla es una versión, el browser, ¿no? Es un tanto viejo, digamos. De esta manera lo va a reconocer de igual manera. Si es un Chrome en una edición un poquito más vieja y quizás todavía no lo reconoce al border radius, lo que digo es, bueno, uso WebKit border radius, y de esa manera también con los mismos valores, ¿cierto? Y border radius, ¿viste? Con los mismos valores que están allá arriba, y en el caso de ser Opera, el browser es simplemente O y otra vez border radius. Voy a copiar los valores que tengo aquí arriba, simplemente lo iré pegando. Bien, entonces esto es, repito, toda vez que yo esté utilizando propiedades que son relativamente nuevas y que quizás no son reconocidas por los browsers un poco más se me escapa la palabra ahora, cuando es un poquito más viejo la edición, digamos, del browser, y entonces es más que probable que ese efecto que estoy queriendo yo lograr no consiga hacerlo. Esto se supone que no tan solo sería para el caso de, repito, las propiedades más nuevas, nada más. Bueno, lo guardamos. Y vamos a ver el resultado. Bien, el resultado es este. Fíjense que a diferencia de cómo estaba antes, voy a ir al código para ustedes obviamente no lo van a ver. Yo en este momento estoy dentro del editor. Lo que estoy por hacer es que H1 tenga una alineación centrada, nada más que eso por ahora, como para que la presentación sea un poquito más linda de pronto. Decía Texalign.
Entonces, decía que estoy usando la propiedad border radius y que de esa manera consigo que digamos que no sean rectangulares los bordes de la caja, y que decía también estoy usando diferentes valores, por eso la redondez de cada una de las esquinas es completamente diferente. Esto se puede utilizar si acaso nosotros no encontramos de pronto un botón como que me resulte claro como para usarlo para un determinado link o lo que fuera. Entonces lo que puedo hacer es construirlo a partir de las propiedades del CSS, simplemente. ¿Se entendió esto, no? Perfecto. Bueno, y lo último que vamos a aplicar ahora es darle un color de fondo a nuestra caja, como para ver que a partir del CSS y con quizás no mucho esfuerzo puedo ir logrando que la presentación o que el diseño sea el que a mí me interese. Bien, veamos. Bueno, no, a ver. Se alcanza a apreciar. Le puse un color de fondo que puedo lograr también el difuminado. Yo en este caso le puse tan solo dos valores fijos. Ahora volvemos al código como para mostrarlo. Pero no sé si lo logran apreciar. Pero da la impresión por este color, este negro color de fondo. Lo voy a hacer un poquito más grande. Un segundito, lo voy a hacer un cachito más grande. Después les muestro el código, ¿sí? Esto lo vamos a poner en 8 flat, ¿está bien? Quizás pudiera ser un gris. Vamos a hacer un gris. Bueno, ahí no quedó muy claro el gris ese. No, lo voy a dejar, no va a ser negro. Black. Bueno, en este caso, a diferencia de cómo estaba hoy, ya volvemos al código para apreciarlo. Utilicé tres valores. El primero es otra vez hacia abajo, el segundo es hacia la derecha. El tercer valor es lo mismo que en el caso de la sombra, una especie de hacerlo un poquito más opaco. Y finalmente el color. No sé si logran ver el efecto, pero repito, el Box Shadow lo que logra es como si o da el efecto a la vista de que esto no fuese solamente en dos dimensiones, sino que el encabezado de la página dentro de esa caja, o que esa propia caja H1 se encuentra elevado del resto de la página. Ese es el efecto que se logra con el Box Shadow. Es más habitual esto del Box Shadow sobre la caja que contenga sobre Nav, por ejemplo, sobre la barra de navegación, de modo que nos da el efecto que la barra de navegación se encuentra digamos elevado por sobre el resto del documento. Bueno, finalmente vamos a ver el código que no compartí esto, no dejé de compartir lo otro para veamos cómo fue el código, pero no tiene tampoco no es mucho el esfuerzo. ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Bien. Lo que hice fue agregar esto. Box Shadow, 9 píxeles,
para abajo, 8 píxeles para la derecha, 7 píxeles para lo que sería una especie de difuminado, y el color que seleccioné, que en este caso es black. Obviamente que va a tener que ver con el color de fondo, porque si mi color de fondo es oscuro, el black no sería lo más apropiado. Pero bueno, en este caso porque el color era un tanto claro, no era tan oscuro, entonces el negro quizás lo resaltaba más, por eso ese color. Bueno, hasta acá por hoy. Repito, entonces vimos hasta ahora una segunda alternativa de cómo ir incorporando estilos. Lo que haremos en la próxima es ya ver la tercera alternativa, que es la más apropiada, y el de hacerlo desde un archivo externo. Cualquier duda o inquietud que de aquí no haya quedado claro, lo veremos en la presencialidad la semana que viene, pandemia mediante, y no hayan decisiones extrañas. ¿Estamos?